Muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos al episodio número 8 de Obras y Sobras, un programa de divulgación artística y entretenimiento, por lo que no se recomienda considerarlo como un contenido oficial o académico. Queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. ¿Tú también te sale? Sí, ya me lo aprendí, pero un día aviéntate el intro. Voy a hacer el acercamiento en la cámara y tú lo vas a decir y se va a ver nada más que yo lo estoy diciendo. Como ventríloco. Como doblaje. Sí, ventríloco. Como... Capítulo 8, día 8 de diciembre. Ya muy cerquita de la Navidad, Ya ya se nos huele a acercamos. ponche. Ya huele a episodio Beethoven. Sí. Ya basta con la Navidad. Hablemos de... ¿Quién nos trae aquí el día de hoy? El día de hoy les traemos en este bonito programa Obras y Sobras a un compositor inglés llamado Edward Elgar. Edward Cullen. Concierto para vampiros para vampiros y orquesta. y orquesta. Lobos. Para vampiro y orquesta. El No, concierto para Edward cello. Elgar, concierto para cello. Muy famoso. Para los que no saben, yo no sabía que en la película de August Rush es el concierto que está tocando la mamá Sí. en Sí. la plaza. Yo no sabía cuando escuché eso. Cuando le encuentran, Escucha tu destino, película muy... Fíjate, cuando ¿Escucha estaba más tu chavos- destino? Sí, se llama. August Ross, escucha tu ¿no? destino. Es el nombre August Rush. tropicalizado. Tropicalizado. August Ross es pues así se llamaba el niño, pero la película se llama Escucha tu destino. No, la película se llama August Rush. Que la hayan puesto Escucha tu destino en México ya es Sí, otra es cosa. extra. ¿Netas? No, pues no sé. Sí, como la película nueva que sacó Liam Neeson, que en inglés se llama The Honest Thief, ladrón honesto, Ajá. y aquí le pusieron Venganza Implacable, esa mamada. No, pero es que que no es como los... Aquí al menos los doblajes que hacen Bien enojado. en Pues, México. yo y luego- pensé que era de la saga de Búsqueda Implacable y pues fui ahí todo lelo a verla. Está buena la peli, pero no tiene nada que ver con las otras. Perdón. Es como, por ejemplo, los doblajes que hacen los españoles. Esos sí están bien chafas. La onda vital. La onda vital. Sí. No. O Home Alone, mi pobre angelito. Home Alone. Sí. Pero ese es doblaje de aquí. Mexicano, Pero ¿no? aún así, pues para que le cambien. Bueno, pues sí, por cuestiones. Solo en Bueno, casa. concierto de Elgar, un compositor inglés. Vamos a empezar. El día 2 de junio de 1857 nace en la ciudad de Worcester, Inglaterra. En la sala de un hospital. A las 9:43 nació Elgar. El orgullo de Don William y de su esposa Anne. El virtuoso Edward fue criado como... Bueno, y luego... Bueno. Sí es. Ya ves, me distraes. Worcester. Worcester. Ah, sí, Worcester, Inglaterra. Que poco después de un comienzo oscuro y de un largo proceso de aprendizaje, se convertiría en una de las figuras más prominentes de la música británica de las primeras décadas del siglo XX. Elgar fue el cuarto hijo y segundo varón de un afinador de pianos y vendedor de música de Worcester, William, y su esposa Anne Elgar. Anne estaba muy interesada en las artes y fomentó su desarrollo musical. Heredó de ella un exigente gusto por la literatura y un amor apasionado por el campo. Su amigo y biógrafo William Henry Reid, alias el Billy Reid, Billy Eilish, Billy Eilish Red. Billy Eilish Reid o Billy Elliot. ¿Cómo ¿Pero se es llama? Red o Reed? Reid, sí, Es que es cierto. doble E, ¿no? Oh, pues no, Ah, pues no que pensabas en... No, que muy bilingüe. No, pues, no que en el Oxxo pensabas bilingüemente. Híjoles, perdón. Billy Reid, sí, cierto, es con doble E. Escribió El entorno temprano de Elgar, que tuvo una influencia que impregnó todo su trabajo y le dio a toda su vida esa cualidad inglesa sutil, pero no menos verdadera y firme. Es la primera vez que hablamos de que un compositor tiene este gusto y esta influencia de la música, pero a través de su mamá. ¿Sí? De la mama. La mamá mía, la mamá tuya. Mamma mía. Por ahí, algo comentaban de que fue como el primer compositor inglés reconocido famoso. Sí, de las más prominentes de la primera década del siglo XX. Sí, o sea, es como la primer, así tal cual, rockstar Británico. británico, antes de los... De los Beatles, Beatles, antes de los Beatles. que no sé quién más es británico. Britten. Britten. Benjamin Britten. Händel, que se hizo británico. Ajá. ¿Quién más? Ya. Que recordemos así. Beckham. David Beckham, grande compositor en Los Ángeles Galaxy. en la De Juventus. los Rolling Stones. ¿Sí, no? Rolling Stones, sí. ¿Cómo se llama? Pues Mick Jagger. Mick Jagger.
Yo conozco ya más bandas de más para acá, pues, pero... Bueno, pero... Pero Oye, sí Elgar- es cierto, es una... No sé qué tienen los músicos británicos que son muy buenos. ¿Sí? En su mayoría. Sí. ¿Qué será? Ah, también Queen, güey. Queen. ¿Sabe? Ujú. Sí, Queen son... O sea, sí, Coldplay. son Sí, Coldplay. ingleses. Sí, Sí, ¿no? Coldplay. Muse. Perdón, no Muse. quería decirlo desde el principio. Ya todo miado tú. Sí, Ya aguantándote. Muse. Díganlo. No lo van a decir, lo digo yo. Lo digo, no lo digo, lo digo, no Hay lo una digo. banda que se llama Travis, que es muy buena y me gusta mucho. Ah, sí, Travis. Sí, buenos músicos en Inglaterra. Ujú. La reina Isabel II, muy buena compositora de la serie de Netflix. Ella es buena orquestando, pero asesinatos. No me van a venir por ti hasta No, a mí no me consta. Yo respeto la realeza y todo lo que hagan. Los Yo asesinatos secretos. mejor no me meto. Yo solamente opino. Y bueno, después, Y bueno. ¿qué pasó? Elgar. Ah, hablando de Elgar. Tú tienes una anécdota ya. Bonita con ese nombre, ¿no? Ah, hablando de cómo se sí. llama este chico, Elgar. Sí, como tú en el podcast pasado con Bélgica, bueno, yo voy a hablar. No hallabas cómo Cuéntanos, sacar. No cuéntanos. hallabas, bueno, pues yo tuve un quinteto que fue la primera obra que empezamos a tocar, un piano quinteto, la alineación de un cuarteto, violín, viola, piano, cello, más el piano. Y pues estudiamos un montón, le echamos un montón de ganas, bonita experiencia, nos fuimos hasta un concurso de España, conocimos, bueno, para llegar al concurso primero pasamos primeros 2 filtros aquí en México, dentro de México, como unas audiciones en línea, y después de eso nos aceptaron, pasamos a la tercera ronda, sí, no me acuerdo si era segunda, pero ya la última, pues ya no. Musicazos, ¿no? Sí, ya músicos de Polonia, de Japón, de Austria, de España, de Portugal, no, de todos lados. Creo que la experiencia más bonita porque tuve la oportunidad de escuchar música en Europa con músicos europeos. Entonces, bonita experiencia. Chido. Y pues ya. Después de eso, 2 añitos bonitos y cerró el ciclo y cada quien. ¿Y te cortaste el pelo? Me corté el pelo, me corté el cabello, y ya, cada quien. ¿Te pusiste tacones? Sí, ¿Te pintaste y eras bella? sí. Ay, qué hermoso. Sí, qué bueno. Qué bonito, ¿no? Que un compositor te recuerde a una etapa de tu vida. Sí. Sí. Así como nosotros, ¿te acuerdas? Esos Pero ayeres. hablen en otro podcast de eso. Ya después hablaremos de nuestra experiencia. Pero se va a poner celoso mejor. Sí, no. Mejor no lo invitamos. Luego hacemos un live tú y yo. Si quieren, Invitamos a los demás, del Ya se quinteto. fue. Ah, Ya renunció. Muy y bien. bueno, continuamos con Elgar. A pesar de que desde temprana edad mostró talento musical y aprendió a tocar piano, violín y órgano, primero trabajó brevemente en una oficina de abogados. A los 16 se convirtió en músico independiente tocando en varias orquestas locales para las cuales realizaba arreglos y componía. Aparte de sus clases de violín, no tuvo una educación musical formal, como nuestro amigo Juventino. Juventino. No, Bueno, Juventino sí entró, pero hay curso medio semestre de de solfeo. solfeo. Yo no lo podría comparar, es con cosas muy distintas. Son contextos diferentes. Realidades distintas. Ujú. Pues, pero a lo que voy es que los dos no tuvieron una educación musical. Lo que sí es que tenían familia de músicos porque el papá era afinador de piano. piano. O sea, ya que tu papá sea afinador de piano, pues yo creo que ya ahí te lleva, ¿no? Como que, me acompañas, hijo, a ver cómo afinas. ¿Qué es esa, papá? Y ya pues empieza a Ujú. tocar, ¿no? Sí, pues tienes un contacto directo. Y Juventino, su familia era de músicos. Era de músicos. Ujú. Siempre tiene que ver, siempre te ha tenido que ver, al menos hasta ahora, todos los compositores. Ahora sí, ya que tenemos... Ya hay vasto Sí, repertorio de repertorio. ahora sí, ya compositores. tenemos varios, pues ahora sí. Ya podemos hablaremos de algún compositor que así como nosotros no viene de padres músicos. No No es somos compositores, pero bueno. Bueno, pero Bueno, quizás tú sí eres composer, ya el composer. ya el MN composer. Casi no he escrito cosas, pero bueno. Es mi intención escribir más. En fin. En fin, estaría interesante encontrar un compositor que no tenga nada de influencias familiares en la música y que sea renombrado, Ujú. Conocido. que sea muy conocido. Juan Huerta. He escuchado uno que se llama Juan Huerta. No Pero me suena. no, No me suena. A mí como que no me gusta. No me suena. Bueno, pero luego... A partir de 1878 fue violinista del Three Quarters Festival. Alrededor de esa época también se estableció como maestro de violín y en 1884 se estrenó su primera obra, Escena Española, Sevillana, que fue dirigida por August Mans en el Crystal Palace de Londres, que, dato curioso,
August Mans se calcula que dio más de 12,000 conciertos durante su estancia en el Crystal Palace de alrededor de 46 años. Maestro Yael, dígame, haciendo sus cálculos, ¿eso a cuánto equivale? Así. Como la señora del meme, ¿no? Se le va el internet como los sonidos de antes del... Según como... Se me hace... Este dato no vamos a confiar mucho en él. Porque según mis cálculos son como conciertos 5 días a la semana. O sea, concierto diario menos descansando 2 días. Yo lo que pensaba es que diera de a 2 o 3 conciertos en algún día para que se pudiera compensar las 12,000 presentaciones. Lunes y jueves, 3 funciones. No cobro mucho. No cobro De mucho. clase los jueves. De clase los jueves, no cobro mucho. Sí, se me hace un dato, pero bueno, está el dato curioso, que era un director en el Crystal Palace de Londres. Okay. No obstante, en los siguientes 5 años no hubo aportaciones, hasta que Elgar tuvo poco más de 30 años de edad y en 1889 se casará con Alice Roberts, hija de un general del ejército hindú, que creía fervientemente en la capacidad de Elgar para convertirse en un gran compositor. O sea, Elgar escribe y se estrena la escena española. Uh-huh. Y de ahí dijo, vámonos a bajo perfil. Puro bajo perfil, 5 años, hasta que conoció al amor de su vida, Alice. Sí es Alice, ¿no? Alice Roberts. Alice Cooper. Como Alice Julia Cooper. Roberts, ella era Alice Roberts. Yes. Ok. Así la podemos recordar. Y hasta entonces, otra vez dijo, vámonos tendidos. Y le gustaban grandes porque a que le pegaran. O sea, Roberts le gustaban grandes. No, Roberts era 9 años mayor. Ella era 9 años mayor. Sí. Y lo conoció cuando tomaba clases de acompañamiento de piano. Se establecieron primero en Londres, esperando despertar el interés de editores y directores de orquesta por su obra, teniendo un escaso éxito e irónicamente fue en el Festival de Worcester en 1890 quien le encargaría una obra orquestal, la obertura Froissart. No se escribe Froissart. ¿En dónde, perdón? Worcester. No sé si es Worcester o Yo Worcester. creo que es Worcester, Manchester, Rochester, Pero Manchester sí se escribe con che. Con Che. Este es Worcester. Worcester. Worcestershire. A toda como- nuestra audiencia inglesa que nos escucha, británica, nos hace favor de corroborar cómo se pronuncia esta ciudad. Worcester. La querida Reina Isabel, por favor, si nos puede hacer favor de corregirnos. Corregirnos, coméntenos, por Reina favor. Isabel, patrocínanos. Mándanos unas pesetas. Ah, no, están en español. No, Ese es del juego de la OCA, ¿no? ¿Qué son libras? libras esterlinas. Libras. Please. En 1891, a sus 34 años de edad, Elgar se mudó a Malvern, reanudando sus clases de violín mientras su obra Froissart era editada por Novello, el principal distribuidor en el mercado de cantatas, y Elgar enseguida se pondría a trabajar en el género. Que para ese entonces él ya tenía 10 años con experiencia, ya había escuchado a Saint-Saëns, ya había escuchado a Schumann, a Rubinstein, a Wagner y a Brahms, o sea, Tenía un catálogo ya ese de vato experiencia. conocía los pesados y ya sabía cómo hacer su música. Y, o sea, bueno, cuando yo interpreté el quinteto, que intentamos hacer lo mejor posible porque era una obra muy, muy compleja, en ese entonces ya pensaban su música de cámara, las reducciones que hacían para piano y cuarteto de cuerdas, eran como los experimentos que tenían ya para obras orquestales muy grandes, muy densas y pesadas. O sea, él ya tenía, con toda esta experiencia de estos que les decía, Saint-Saëns, Schumann, Brahms, Rubinstein, tenía todo como un bombardeo grandísimo en la música, todo lo que podía hacer. Y ya cuando llegó aquí en 1990... ¿Qué? Sigue, maestro. ¿Continúo? 1990. 1800. O sea, hace 30 años. 1890. Que se muda a Malvern. Pero antes de pasar eso, sí es cierto que luego los compositores, no sé si a manera de ensayo, pero sí como que la obra de componer para música de cámara siempre representaba como este reto de generar como que ideas y generar sentimientos más fuertes con menor masa Pues es sonora, más, pues. más honesto, más cristalino. O sea, Se nota todo. exacto. Ujú. Porque al menos músicos todo se percibe mejor. Digo, en cierta manera, ¿no? Sí. Como Beethoven, ¿no? En sus últimos cuartetos. Ay, canijo. Ujú. Que está bárbaro. Ya hablaremos de Beethoven. Está bárbaro. Por cierto, ese todavía es año Beethoven. Todavía se puede. Todavía estamos a Nunca- tiempo. nunca Nunca es es tarde. Tiempo. Volviendo a 1891,
alcanzó el éxito más grande hasta ese momento con la cantata El Rey Olaf. Es la de... ¿Y si hacemos un muñeco? Ven y vamos a jugar. Así, Elgar. Propiedad de Elgar. Propiedad de Elgar. Desde ahí salió el Rey Olaf. Ok. Una cantata con texto de Longfellow de 1896. El nombre de Elgar todavía no era muy conocido fuera del centro de Inglaterra. Esta situación no cambió sino hasta el Diamond Jubilee de la reina Victoria en 1897, donde el éxito de su marcha imperial y que eventualmente motivó al... Luke, yo soy tu padre. Pam, 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 pim, pam. Esa es otra. Es la de Montescos y Capuletos de Prokofiev. Bueno, su marcha imperial, que eventualmente motivó al Festival Leeds de 1898 el encargo de la cantata Spartacus. Ah, esa es otra muy buena. Sí, Spartacus. Spartacus. ¿De quién es Spartacus? Cachatura. Cachitura. Uf, qué buena pieza. No, pero esta es Caractacus. Ujú. No hay que confundirlos. Por favor, nadie se Por confunda. favor, no se confundan. Es muy peligroso confundir Caractacus con Spartacus. La serie también es buena. Fue con una obra para gran orquesta, variaciones sobre un tema original o las variaciones Enigma, que Elgar alcanzó en 1899, un logro significativo y que sus colegas intentarían emular en Europa. La fama de Elgar en Europa continental y en Rusia fue la más grande alcanzada por cualquier compositor inglés, incluido Britten. O sea, nadie le alcanzó la fama Nadie como le llegó Elgar. a los talones. Es que de verdad la gran instrumentación y la musicalidad que tenía en todas sus obras estaba bien ruda. Y, no obstante, yo creo que por eso Jacqueline Dupré, ahorita que llegamos a ese punto? ese punto, pues yo creo que no fue tan difícil. Bueno, ella era muy famosa, era muy talentosa y yo creo que no fue para ella nada difícil que una obra de ese nivel fuera tan llamativa y que le hiciera tan famoso el concierto. Porque Edgar era grandioso, entonces un concierto ya escrito también escrito, también hecho y una muy buena Interpretación. match. También tiene que ver mucho el contexto de cómo fue escrito el concierto, que es lo que vamos a hablar Ok, ahora. ahorita llegamos ahí, perdón, me adelanté. Adelanten y luego regresan a este comentario. Las variaciones de Enigma las vamos a poner en la descripción. Es su pieza, yo creo, de las más famosas. De las más... También Pompa y Circunstancia. También Popa y Circunstancia. Saludo de amor. Salud de amor. Creo que también. Esta también es muy bonita. Y ¿qué iba a comentar? Más o menos lo que pasó con Elgar, con las variaciones Enigma, fue más o menos lo que le pasó a Barber con su Adagio. ¿Qué le pasó, maestro? Le pasó que se desmayó. Tirin, tin, No, esa fue Elfrida la que se desmayó. Ah, sí, cierto. No, fue Alicia Villarreal. No es cierto. Yo todo me creo. Sí, no, caíste redondito. Aguas. Sí, das de cuenta que pasó eso. Barber se dio a conocer por la orquestación que le hizo a su segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas. La orquestó para... Era cuarteto y la orquestó para orquesta de cuerdas. Y fue la obra que lo puso... En el estrellato. Ajá, en el mapa, pues, por así decirlo. Uh-huh. Okay. Entonces pasó lo mismo con Elgar con sus variaciones de Enigma. Okay. Ahora, hablando un poquito del concierto para violonchelo en mi menor, opus 85. 1919. Un año atrás había terminado la Primera Guerra Mundial y la música de concierto comenzaba a recobrar la normalidad, como hoy en día, ¿no? Bueno, ni tanto. A ver si el próximo año ya recobra la normalidad. Ay, Que ahorita este año estuvo bien feo con estuvo bien muerto. lo virtual y todo. Sí. Digo que sí se hicieron cosas, la verdad es que mucho talento, o sea, para verlo, yo que veía las redes y que veía gente que estaba haciendo cosas bien interesantes, sí hubo mucha gente que empezó a hacer cosas interesantes en esta pandemia, pero pues no. Yo, por ejemplo. ¿Tú, por ejemplo? Sí. Nosotros, por ejemplo. Bajé 10 kilos en esta pandemia. Yo lo subí. Bueno, no. Estamos tablando. No, pero por ejemplo, esto nos
siempre dicen que las circunstancias te obligan a algo. Entonces, bueno, ¿cómo lo diré? Bueno, no sé, al menos yo vi que muchas personas estaban empezando como a la edición de videos, ¿no? Y pues yo empecé como a intentarlo y fue como de, pues yo también quiero saber qué onda, ¿no? Y empecé a como hacer unos videillos, me grababa, tocaba y la editaba. Y así fue como salió este podcast. Oye, pero no, la edición de videos es algo mágico que nadie hace. Sí, es cierto, nada más. Se suben solo los videos. Solo los videos a YouTube, sí. No, y noté muchas personas que tienen mucho talento para muchas otras cosas. O sea, no solamente para lo que estaban acostumbrados al día a día normal. Y creo que eso está chido. No sé, ¿ustedes han descubierto algo? A mí me impresiona cómo mucha gente tiene en verdad mucho, mucho talento. Pues hasta lo comentábamos hace ratito fuera de podcast, detrás de cámaras. Detrás de cámara. En Como- los bloopers. Pues sí, como gente, incluso joven, como Cristian Nodal, estábamos hablando del meme que está ahorita de moda. Que con poca edad, en verdad tienen mucho talento y pues están haciendo Y las saben cosas hacerla. muy bien y ganan mucho dinero. Y precisamente en esta época de pandemia, mucha gente está haciendo contenido, está queriendo crear, compartir, así como lo estamos haciendo nosotros, compartir con el mundo lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer también. Que volvemos a lo mismo, no se trata de explicar o enseñar o algo así. Nada más estamos compartiendo un poquito de nuestra perspectiva, ¿no? Lo que se puede. Creo que está chido. Estaba escuchando a alguien que decía que de ahora en adelante todo y la mayoría va a ser virtual y que tenemos que acostumbrarnos, que a lo mejor muchas personas no están como acostumbradas a grabarse y que te vean, por ejemplo, no sé, en Instagram saludando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A lo mejor ustedes no lo han hecho y yo no lo he hecho porque no me Es que siento cómodo porque ajá. sientes que te van a criticar y dicen, pues si sienten que se van a criticar, hay alguien más que lo va a hacer y esa persona lo van a estar siguiendo y esa persona se va a saber vender. Entonces, pues no te quedes atrás, puedes hacer lo que te valga madres lo que diga a los demás y haz lo que te gusta. Creo que es importante hacer lo que nos gusta. Sí, y hacerlo que te gusta. Tratar de Porque hacerlo lo mejor posible. Lo mejor que se eso pueda. sí. No quise verme decirlo, hacerlo bien, si no, no lo hagas, pero pues bueno, o sea, tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. posible, sí, que vean quién eres, la autenticidad y Uno de los 4 acuerdos es siempre tu máximo esfuerzo. perfecto. Entonces, Y después de este momento de reflexión, de momento zen, de mágico, Empecemos. musical. procederemos a hacer yoga. Entonces, la música de concierto comenzaba a recobrar la normalidad. La música de Elgar se estaba considerando como pasada de moda entre el público que asistía a los conciertos. Entonces dijo, Elgar dijo, pues, A ver, ¿cómo está? date, ¿qué ¿Cómo hubo? está esto de que a la raza ya no le gusta mi música? A Pues ver. vamos a innovar. Vamos a ponerle que gritos acá de tigres. Y, nada, ¿Esto fue en qué año, perdón? Más o menos. en 1919. Fíjate, por ahí un tiempito antes, Fritz Kreisler, que también tiene pues, un montón de obras para violín y pues, muy reconocidas, él le pidió el concierto para violín. O sea, ya era tan reconocido y tan bueno que le dijo, haz el concierto, hazlo para mí. Chido, ¿no? O sea, Órale. de los más grandes, la verdad. Wow. Entonces, se pone las pilas, dice, vamos a mover los aires a la composición. Elgar compuso el concierto en su apartada cabaña del condado de Sussex durante el verano, donde años anteriores había escuchado el sonido de la artillería durante la guerra, retumbando a través del Canal de la Mancha por la noche. Después de una guerra, así como una extirpación de amígdala a los 61 años, las composiciones de Elgar se tornaron diferentes y su esposa lo notó en los estrenos de sus últimas 3 horas de cámara en la primavera. Ahí se comenzaba a gestar el concierto para violonchelo, Que sería distinto. que sería distinto. Ok. Ok, lo que más o menos tratamos de decir es que estaba empezando a considerarse pasada de moda. Ah, no manches, estoy leyendo sobre la amígdala. Dice que es lo que el sistema límbico y procesa todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. O sea, le quitaron las emociones. Wow. Perdón. Pero súmale eso una guerra que Una viviste. guerra y una extirpación de la Ya no amígdala. tienes sentimientos. No sé. Qué difícil, ¿no? Pasar por todo No, eso. no creo que no tengas sentimientos, más bien como que eres más Frío. frío. Y de hecho, pues lo Es comentaba. como Bob Esponja cuando le quitan su caja de risa. Ah, no. Te pasaste. Te pasaste, carnal. Te pasas- Te pasaste, Shrek. Te pasas, Nico. Te pasas. ¿Qué Entonces decías? decían que la música de Elgar de un momento a otro se volvió
contemplativa, reflexiva, por lo mismo de que... Siento que era muy introvertida, como que venía Ajá. demasiado tan de adentro, que pues ya a diferencia, no sé, de otros compositores, que Beethoven, no sé, tenía muchas explosiones en su música, bueno, no sé, no quiero compararlo porque es muy difícil. Sí, cada compositor tiene como su sello, ¿no? Ujú. Y que es con este concierto, con el de cello, que se nota así un cambio brutal, ¿no? Porque pues el concierto es muy melancólico. Es un Dramático. concierto muy, pues te digo, viene desde adentro, o sea, tú sabes, lo escuchas y te llega desde adentro. Sí. Eso es lo bonito de los conciertos. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Cuando ese concierto o esa pieza te mueve la tripa y es como que... Y la piel te la eriza. No sé si ya lo hemos explicado, pero un concierto para un instrumento es como una obra que está diseñada específicamente para este instrumento en particular. Es el protagonista. Es el protagonista de una historia o de una pieza, ¿no? Y la orquesta viene siendo como Lo un acompaña. gran acompañante. Es el colchoncito de todo lo que está haciendo de lo Ajá, importante. entonces cuando hablamos de un concierto para un instrumento, pues es este instrumento como protagonista, como gran estrella. Como el rockstar, sí. Que ya después fue Rachmaninoff Ajá. el que quiso ahora como fusionar la parte de orquesta con el piano. O sea, el piano ya también formaba como parte de la orquesta y después salía, tocaba su parte solo y después la orquesta era la que estaba solo y el piano era el acompañante. Entonces, como que ya fueron innovando en la cuestión del concierto como tal. Pero bueno, eso ya es más adelante. Ok, sigue. Seguimos. En la temporada inaugural de la temporada de 1919-1920 de la London Symphony Orchestra el 27 de octubre se estrenó de forma desastrosa el concierto, bajo la batuta del mismo Elgar. Mientras que el resto del programa fue dirigido por Albert Coates, o Coates, Albert Coates, no sé cómo se diga en inglés, que invadía el tiempo del ensayo del compositor. Incluso la esposa de Elgar escribió: "Es egoísta y maleducado. Ese bruto Coates sigue ensayando". Así decía. O sea, le valía que Le eso... valía. Así que, ok, Elgar empieza a las 2, me voy a alargar a las 2:30. ¿Les parece? Bueno, que no les parezca, yo soy el director. Chales. ¿Le valía? ¿Sí? ¿Le valía? Está bien. No estuvo bien. No. Yo digo que está bien. No me vale. Yo no. No es cierto, y luego. Porque pues son, al menos de las veces que hemos estrenado obras, bueno, no estrenado, pero que se monta repertorio así como que ¿Nuevo? reciente. ipsofactamente, me gusta esa palabra. El tiempo de ensayo es bien valioso, Sí. es súper valioso porque no hay tiempo de los músicos. Quizás sí tenían tiempo de estudiarlo en casa, pero casi siempre no. Entonces los ensayos son una bonita oportunidad para ver la música y trabajarla y ensamblarla. No, y aparte, pues, conocerla, la estaban sobre todo si ensayando es obra con el nueva. mismo compositor. O sea, debió haber sido más enriquecido porque estaba el mismo compositor y tenía la idea Clara. de ahí directa. Imagínense lo que hubiera pasado si hubiera sido Elfrida la directora, o sea, que ella hubiera dirigido su obra. Uy, ¿Y quítate que le que ahí hubieran te voy. pasado? No manches. No, ni ¿me pensarlo. quieres quitar tiempo? No, hombre, a ver, papi. Sí. Te me bajas porque me va. Iñaki, quítala. No hubiera pasado lo que No, pasó no, en pues ese no. concierto. Otro canto hubiera sido. Pues sí. Por otra parte, Ernest Newman, crítico de The Observer, escribió: "Hay rumores sobre una semana de ensayo inadecuada. Cualquiera que sea la explicación, el triste hecho es que nunca una orquesta tan grande ha hecho una lamentable exhibición de sí misma". O sea, ya el crítico dijo así como que no puede ser posible que la orquesta La sinfónica London del Symphony Orchestra Orchestra. haya tocado tan mal. Ay. Peor aún que la sinfonía de Elfrida. Bueno, pero ahí no fue Newman. Ahí fue otro O sea, gandalla. parecía que una orquesta había tenido una tan mala interpretación. Ujú. Bueno, eso es por Pero si quieren más ver bien, los otros. hacía referencia al concierto de cello específicamente. Ok. Y diciendo que la orquesta pues no No es la posible. rifó. No es posible que siendo la orquesta de Londres no haya tocado un concierto de manera excelsa. Ok. Excelsa. Yo solo soy la sirvienta. Yo solo estoy interpretando el concierto de Elgar. Bueno, y luego. Para 1965, la London Symphony Orchestra, bajo la batuta de Sir John Barbirolli, realizaría una grabación con Jacqueline Dupré, que ya mencionó Morales, que una de las chelistas más famosas, yo creo, Más reconocidas. reconocidas,
quien entonces tenía 20 años. Mientras Todo. tomaba un descanso, salió y regresó al estudio para encontrarse con una audiencia de músicos y críticos que habían escuchado la notable grabación de la violonchelista. Barbirolli tuvo una asociación directa con el concierto desde sus primeros días, pues era miembro de la sección de violonchelo durante el estreno en 1919. O sea, Barbirolli. ¿Sí era Barbirolli? Sí, ¿Cómo? Barbirolli. Pepperoni. Estaba... Barbirolli estaba en la sección De hecho, cuando se estrenó el concierto de cello, ¿no? La historia avanzó y aparece Jacqueline Dupré. Pero muchísimos años después, 1919 fue el estreno, 1965. 1955 bajo la versión para esta... 44 años. 56 años, 46. ¿Qué? ¿Cuál? 56. 19. No. Verdi. Pero aparte, dato curioso, Jacqueline Dupré interpretó este concierto con un Stradivarius que le habían regalado su madrina, que era la que prácticamente pues era su admiradora. O sea, conoció a Jacqueline Dupré y dijo, te entregaron un Stradivarius, toca este concierto y es lo tuyo. Mi madre me regaló una playera en Navidad. 46 años. 46, gracias. No soy el mejor matemático del mundo. Creo que no lo somos aquí. No hacemos. No hacemos. Y para concluir, existe el mito de que Rostropovich, otro gran chelista, al escuchar la grabación de Dupré, Sí, perdón. sí, eliminaría la obra de su repertorio y cuando se le fue cuestionado por qué ya no iba a interpretar aquel concierto, contestaría, mi alumna Jacqueline lo toca mejor que yo. Sí, dicen, o hay el mito de que Rostropovich decía que pocas veces en la vida podía, como maestro, notar lo de que el alumno supera al maestro. Y comentaba que Jacqueline, sin duda, había hecho realidad ese dicho, ¿no? Y Rostropovich era una persona de carácter fuerte. Por ejemplo, él, si no le gustaban las obras, no las interpretaba. Piazzolla le compuso el gran tango para cello y piano y él dijo, esto no. Y no lo tocó porque no quiso, porque no le gustó. Y para que reconociera que su alumna hubiera tocado mejor el concierto de lo que él a lo mejor lo pudo haber tocado. Dijo, ¿para qué? Así lo dejamos. Así mejor así está bien. No, pues ya que lo toque ella, ¿para qué lo toco yo? Si alguien más lo toca mejor. Y muy triste, o sea, lo tocó a sus 20 años y a los 28 pues, se tuvo que retirar Jacqueline Dupré porque tenía esclerosis múltiple y a los 42 murió. O sea, se la pasó sufriendo la mitad de su vida. Así es. Pero hizo e inmortalizó. La primera mitad hizo leyenda. Sí. Y en la segunda mitad... Es que estaba dentro de los 5 grandes denominados judíos que era Isaac Perman, Pinchas Zuckerman, suena como muy... Pinchas Zuckerman, Zubin Metan y otro que no me acuerdo. Daniel Barenboim. Que de hecho, se casaron. Barenboim y Dupré fueron esposos hasta que murió. Hasta que murió. Dupré. Y después el desgraciado, ¿no? El muy buen músico se casó con otra persona. Pero bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Eso quedará para otro podcast. Y bueno, yo creo, para terminar, creo que también sería bueno mencionar que Elgar fue el primer compositor que se tomó en serio el uso del gramófono, que era pues como el sistema de reproducción musical de los como acetatos. Uh-huh. Él se estuvo centrando ya los últimos años de su vida en las grabaciones de sus propias obras, entonces fue el músico como tal que pudo ver las grabaciones de su música. O sea, que realizó y que pudo escuchar sus propias grabaciones. Sí, fue el primerito que pudo... Que se aventó sus mezclas. Sí, esto como... Que hacía sus masters. A ver, Iñaki, súbele aquí. Como el meme del audio que súbele acá, luego le mueves acá, luego le subes tantito en la palanquita de arriba. A ver, ponle play. Como el, Y sonaba bien feo, todo saturado. como el diablito de Derbez, ¿no? Súbele aquí, súbele aquí. Y con este bonito cierre del Diablito de Derbez, concluimos el episodio del concierto para cello de Edward Elgar. Entonces, les dejamos nuestras redes y les recordamos que escuchen este bonito concierto, preferiblemente. Sí, con Dupré. No sé, con Jacqueline Dupré. ¿De preferencia? De preferencia. Tuvo una remasterización en los 90s este concierto. Uh-huh. Está en Spotify. Que está en Spotify y la verdad es que sí vale muchísimo la pena. Y Mucho, variaciones de Enigma, Saludo de Amor y Pompa y Pompa y Circunstancia. Circunstancia. Yo creo que pondremos las variaciones y el concierto. Uh-huh. Con lo que Cualquier podemos cosa, empezar. ahí clic, Edward Elgar y las busquen en el Yo Te Vi. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, como dijo Yael, en Instagram
como Obras-Sobras. Y en Facebook, en Facebook como Obras y Sobras. Y los de nosotros, Barbajanes. Arroba él, Arroba arroba yo, nosotros. Y el arroba, otro. no, arroba tú, que eres el más importante de este podcast. Sin ti Tú el esto que no nos sería escuchas. posible. Tú quien escribes y nos dices que estamos haciendo lo que estamos haciendo bien o no están haciendo bien esto, hagan mal o hagan mal otro. No sé qué estoy diciendo. Vamos a cortarlo ya. La están haciendo bien. Lo están haciendo todo mal. Pues sí. Y bueno, Gracias. Síganos escuchando y comentarios son bien recibidos. Nos vemos en la próxima. Bonito diciembre. Aguanten. Ya mero se Ya me se acaba. acaba. Ya mero. Imagínense que se reseteara esto. No. No, por favor, no. COVID 2020. Vamos a la actualización COVID-20. Sí, no te No, no, no. Basta. Cuídense mucho, no salgan, quédense en casa en estas épocas de diciembre donde hay mucha fiesta, muchas reuniones. Si es necesario salir, tomen las precauciones Eso no nos necesarias. corresponde. Escuchen música. Bye.